Bienvenidos a Star Wars Celebration y bienvenidos a La Fosa del Rancor, tu podcast de Star Wars 100% en castellano. Paco Villa, otro sueño cumplido, otra muesca en el cinturón. Hola Josemi, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro panel del Star Wars Celebration. Increíble. Madre mía, yo no sé, tengo los midichlorianos que se me salen. ¿Quién nos lo iba a decir hace 9 años cuando empezamos esta locura? Madre mía. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por habernos permitido partícipes de este evento. Gracias a todos vosotros, querido público, por foseros, real fans de Star Wars, todos por venir aquí a compartir también vuestras experiencias, ¿no? De lo que vamos a hablar, Josemi. Sí, por supuesto. Vamos a hablar del 40 aniversario del Retorno del Jedi. Nuestra película favorita de Star Wars cumple años y le vamos a hacer este tributo que le hacemos siempre. Le vamos a dar unas pinceladas, como hemos dicho anteriormente, muy visuales, y luego lo que nos gustaría es que nos sobraran o le robamos 15 minutos para poder hablar con vosotros, que eso siempre nos gusta, que nos preguntéis cosas, interactuar con vosotros, porque como hemos dicho, esto no es una clase de historia ni de filosofía, esto es pasarlo bien y nos encanta abrirlos. Pero no estamos solos, esto es un equipo de gente maravillosa. Gente maravillosa como nuestro canario, nuestro ser de luz. Rica salsa canaria. Salsa claudiana, Ángel de Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Tu primera celebration. Primera celebration, sí, aquí con el Rancor. Y nada, muy contento, sobre todo de ver aquí tantas caras, ¿no? Amigos que conocemos y pues gente pues, mira, que no habíamos visto nunca en persona y estoy súper contento, ¿no? Y pensamos que iban a abrir poquito, pues mira, al final, oye, una alegría, ¿no? Así es el orden de las cosas, el orden es la fuerza. MVP, Ángel de Jorge. Aquí nos acompaña un hombre, no podemos salir de casa sin él, el hombre que sabe viajar. El hombre que mira las galaxias lejanas. Fernando, ¿cómo estás? Nada, súper feliz de estar aquí con vosotros. He venido, como le dije a mi hija cuando fuisteis a mi casa, le dije, tranquila cariño, voy a traer los sanos y salvos a estos bookies. Y nada, ¿qué puedo decir? Estamos aquí compartiendo un momento con mis amigos y delante de esta gente maravillosa. Un placer. Bueno, y gracias Fernando. Nos acompaña nuestro asesor legal, también no podemos salir de casa sin él, nuestras noches son muy largas. ¡Abogado! Manuel Sendor, ¿cómo estás? Coleccionista de Star Wars. Sí, pero muy contento de estar aquí porque por fin tratamos algo vintage. Vamos a ver un poquillo de juguete y muy contento. La verdad es que es una gozada. Es mi primera celebration. Nosotros le decimos celebration. Pensamos que muchos de los que estáis aquí también y a disfrutarla. Pues nada, chicos, esto es la fosa del Rancor en el Star Wars Celebration. Aquí o foseas o peleas. Creo que ya es hora de demostrar el poder total de esta estación. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Yo sugiero que la utilicemos. La fosa. Son reales. Bienvenido a la fosa del Rancor. Continuamos aquí con todos vosotros. Gracias por esta participación. Gracias. Ángel, le mandamos un abrazo enorme que no ha podido estar. Ángel, esto lo hizo Ángel from the UK with no, in Romantic Session. Lo hizo él aquí.
Bueno chicos, vamos a ver, rápido, vamos a tirar una ronda de impresiones. Empezamos por Ángel de Jorge y terminamos por Manuel Sendo, ¿vale? Impresiones, recuerdos, anécdotas, cosas de vuestra película, de Retorno del Jedi. Bueno, pues como estábamos comentando aquí con muchos, ¿no? que tenemos ya una edad, que tenemos canitas, peinamos, ¿no? Y tal, pues la pudimos ver. O sea, para mí fue, no mi primera película de Star Wars, porque con 5 añitos ya vi la primera en casa de un vecinito y después, claro, me enseñó las figuritas y aquello fue ya como volverme loco. Pero sí es verdad que El Retorno del Jedi fue mi primera película en el cine, ¿no? De Star Wars. Entonces, claro, a mí que me encantan los muñequetes y los teñecos y todas estas cosas, pues claro, a mí tanto Ewok, tanto monstruo horripilante, pues me fascinó, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues claro, fue todo una epifanía, ¿no? de locura por las películas de ciencia ficción y tal, ¿no? Entonces, pues sí, a partir de ahí ya la cosa se volvió completamente loca, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo de la película porque con 7 años fue la primera película de Star Wars que vi en el cine, ¿no? Y fue una experiencia mágica, ¿no? Con mi hermano, con mi madre y con mi padre, ya no está, pero bueno. Siempre a los fans de Star Wars lo emocional, ¿no? Creo que nos llega mucho, ¿no? Y siempre tenemos asociadas estas películas con algo más que una película de videoclub, ¿no? Sino siempre lo tenemos asociado con un padre, una madre, hermanos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que me entró a mí también. Sí, yo más o menos igual. También fue la primera película que, no solo la película de Star Wars que vi en el cine, fue la primera película que mis padres me llevaron al cine con 4 años. Y pues eso, tengo recuerdos, ¿no? Muy de imágenes, sensaciones. Y bueno, pues lo que estaba diciendo Ángel, ¿no? Esos recuerdos más fraternales, ¿no? Que los asociamos a la infancia, pues, a través de esta saga de películas y concretamente, pues en nuestro caso, con El Retorno del Jedi. Pues yo me acuerdo que cuando nos conocimos, cuando vi hace 23, 24 años, coincidimos que era nuestra película favorita y a partir de ahí empezamos a hablar y surgió nuestra amistad, así que yo me quedo con ese momento. Fernando. Y bueno, así rápido, para mí Star Wars, bueno, El Retorno del Jedi era un evento en casa. Cada vez que la veía en la tele, la veía con mis padres, la veía con mi hermano, y creo que es la película que me hizo ser tan fan de la ciencia ficción, seguro. Y en mi caso, pues recuerdo que mi primera película en cine fue El Historia Interminable, no fue nada de Star Wars, esa la recuerdo bien también. Y El Retorno del Jedi me llegó por Super 8, mi padre tenía costumbre, Nochevieja se celebraba en mi casa, traía alguna cinta y bueno, las motojets circulando por el bosque de Endor, aquello fue, que ya se me quedó para siempre, ya llegó la comunión y después de la comunión ya todo era Star Wars, todo Star Wars. Benditas copias piratas, ¿eh? Se había prescrito todo, pero madre mía lo que volaba eso por ahí, cumpleaños de niños y tal. Pero ¿cómo lo habéis dicho bien? Entra por el medio audiovisual, ¿cómo entra, no? Bueno, oye, no, vamos a poner cómo entra, porque antiguamente la cosa empezaba por viendo un tráiler, que era lo que antes no había YouTube, antes no había toda esta cantidad de información, había esto. Así lo recordáis algunos. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. El gran hombre. La continuación de la Guerra de las Galaxias y el Imperio contraataca. El retorno del Jedi. La batalla entre el bien y el mal se desencadena. Únase a las nuevas y espectaculares aventuras de Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Lando Calrissian, Chewbacca, D3PO, R2-D2 y Darth Vader. ¡Detente! Un viaje a mundos. Es una trampa. Una rebelión en contra de la opresión. Una epopeya de héroes y villanos. Una aventura tan enorme como el universo. El retorno del Jedi. Qué gracioso que lo único que Próximamente en cines. Lo único que habla es Akbar. Sí, es una trampa. Con otra voz, ¿no? ¿Os habéis fijado en la anécdota del sable azul, ¿verdad? Que tiene Luke en el tráiler. Sabéis ya que en el Retorno del Jedi aparece verde. Bueno, la explicación es porque lo cambiaron a última hora porque el sable azul se confundía con el cielo de Tatooine, ¿no? Entonces, claro, al final Lucas optó por cambiarle el color a la espada. Bueno, aparte de
los anuncios de la película de cine, los que crecimos en aquella época, que éramos niños, pues nos gustaba también jugar con las figuras, ¿no? Y entonces, en la tele más de uno vería este tipo de anuncios. Esto es muy antiguo. Estos son Favreau y Filoni, en su caso. Favreau y Filoni prácticamente. Llegan los Skywalkers. Ahora puedes tener tu propio Skywalker. Haz de andar. Ve giradilla. Si os fijáis en los anuncios, ya en una esquina inferior te ponen PVP. Esa es la empresa juguetera que fue fusión de 3 empresas que distribuyó y tuvo moldes para hacer en España. Es súper curioso porque gracias a, o por culpa de esa empresa, ahora tenemos que pagar un huevo de dinero por determinadas figuras. Porque como intervienen más moldes, intervienen otras empresas, hay diferencias entre unos fabricantes y otros fabricantes. Esas diferencias es lo que a los coleccionistas nos vuelve loco y queremos el que tiene el cuello negro en lugar del cuello un tono grisáceo más claro. Todo eso es por las diferentes fabricaciones que hay en diferentes países. Entre ellos España. Y son muy cotizadas, ¿no? Son muy cotizadas, las trilogo, las doble logo, eso es otro berenjenal. No hemos podido conseguir esto en mejor calidad, esto es muy antiguo. Muy antiguo y tenéis más anuncios, hay que agradecer al canal de YouTube de José Afonso Cubero, que tiene varios vídeos también de la época, ¿no? Os lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, llegó la película, con ella llegó las promociones, los pósters, ¿no? Los artículos de prensa, bueno. ¿Cómo llegó todo esto? El retorno del Jedi llegó más tarde a España, porque en Estados Unidos se estrenó en mayo, ¿no, Ángel? 5 de mayo, sí. Y aquí llegó el 21 de noviembre de 1983, o sea que telita, ¿eh? Hubo un preestreno en Sevilla. La aventura espacial más existente y triunfal. El retorno del Jedi, la guerra de las galaxias. Aquí lo tenéis en catalán. Bueno, pues esto también está sacado de la web de mis archivos de Star Wars, de Paco López, pedazo de web, pues lo recomendamos. Bueno, Ángel, cuéntanos un poquito, tío, ¿cómo fue la recepción, el estreno, la crítica? ¿Cómo se recibió en España la película? Lo curioso de esta época no pasa como, bueno, por ejemplo, ahora se ha estrenado Dungeons and Dragons, ¿no? Y ha tenido un poco de diferencia entre el estreno original con el estreno aquí, pero ya lo normal es que una película se estrene prácticamente a nivel mundial, ¿no? Pues en los 80 eso no pasaba, imaginaros, ¿no? Se estrena El Retorno del Jedi en Estados Unidos el 25 de mayo y aquí no llega hasta casi pues, otoño, ¿no? Noviembre. Incluso las críticas, que yo en una película, tú vas ahora mismo, conoces una película que se va a estrenar y ya tiene en Rotten Tomatoes, pues tiene 27 millones de críticas, todas negativas seguramente, ¿no? Pero si no se ha estrenado la película ya tiene críticas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en España, la película se estrenó en el Festival Internacional de Sevilla, en su cuarto, ¿no? Vino el director, Michel Marcón y todo, pero claro, fijaros, esta crítica, por ejemplo, es de diciembre, ¿no? O sea, de diciembre, o sea, ya con la película estrenada, ¿no? Que encima, la curiosidad es que cosas que se decían en la prensa, que iban a ser nuevas películas, ¿no? Se hablaba siempre del tema. Es que eso me encanta, eso es curioso, ¿no? Siempre se decía de las 3 trilogías en los artículos de prensa. Sí. Bueno, incluso durante el proceso de la película, en la ABC de Sevilla, que no lo tenemos aquí, pero incluso se llega a hablar del próximo estreno, en el año 81, del próximo estreno de La venganza del Jedi, ¿no? Que sabéis todos que al final eso Lucas, pues, eso de que un Jedi se vengue, pues, no queda muy bien. Se hizo una promoción enorme, que también es un objeto de coleccionismo muy importante. Si hay coleccionistas por aquí, pues seguramente lo sabréis, ¿no? Toda esa publicidad de La venganza del Jedi está por ahí rulando y es bastante cotizada. Pero claro, al cambiarse el título, pues tal, ¿no? Entonces, pues sí, las críticas la ponían bastante bien. O sea, era una película que en Estados Unidos en 5 días, 6 días, recaudó 40 millones. O sea, fue una cosa loquísima, ¿no? Y en 10 días, 70. Entonces venía precedida de un éxito de taquilla sin precedentes. Es verdad que Star Wars en su momento fue una locura, ¿no? El Imperio Contraataca bajó un poquito, era una película diferente, más oscura, tuvo mucha crítica negativa, El Imperio Contraataca, aunque pensemos que las críticas negativas son de ahora. Pero esta película sí es verdad que vino precedida de un gran éxito en Estados Unidos. Entonces, pues, se la ponía bien. Sí es verdad que se hacía un poco el mensaje de que no era una película ecologista, ¿no? Por el tema este de los Ewoks, ¿no? Luchando contra el Imperio, contra la máquina, ¿no? En la naturaleza.
Y si es verdad que se hacía mucho hincapié pues, en estas cosas que me gustan a mí. En esta crítica, por ejemplo, se hace mención de que es una mezcla entre los teleñecos y el Bosco, ¿no? O sea, una cosa loquísima, ¿no? O sea, claro, porque ese palacio de Java era como entrar ahí, ¿no? En un mundo extraño lleno de monstruos, ¿no? Entonces, pues sí, la crítica la trató muy bien en ese sentido, ¿no? Te quiero preguntar una cosa, Ángel. Para la época, el despliegue de medios fue, comparado con cualquier otra película, fue mucho más grande. O sea, que el sello Star Wars estaba ya ahí, ¿no? Claro, hombre, George Lucas, sabemos que él se ha financiado, ¿no? A medida que ha ido estrenando. Hombre, si la primera película hubiera sido un fracaso, pues el pobre hombre, pues después del ataque de corazón, ahí cuando estuvo en Hawái con Steven Spielberg, ¿no? Y se llevó la noticia, la alegría de que había sido un éxito. Si no tendríamos ahora pues todas estas cosas que tenemos. Estaríamos aquí nosotros. Es que han pasado 40 años, pero la batalla espacial sigue pareciendo nueva, sigue pareciendo, o sea, la ves ahora y te parece una película moderna. O sea, es que es una locura, es una locura. Sí. Un detallito con esta peli también, un detalle de España. Daros cuenta, estamos diciendo todo el rato Jedi, el retorno del Jedi, la primera película y creo que la única, bueno, el Imperio Contraataca se pronuncia un par de veces, pero pasó de decirse Jedi a Jedi, no sabemos por qué. Sí, la famosa frase de Kenobi, ¿no? Dice Jedi en Star Wars original, ¿no? Y en el Imperio Contraataca sí es verdad que incluso Yoda en dos momentos diferentes dice Jedi, dice Jedi, sí. Entonces es un poco como confuso, no sé muy bien por qué pasó. No sabemos por qué se cambió. Y ya en la tercera pues se quedó con el Jedi, ¿no? sí. Pero no es nada... También se cambió reverso tenebroso por lado oscuro. La primera vez que el concepto de lado oscuro se traduce de forma distinta. El reverso tenebroso, sí que suena a vintage. Ya ves. Los premios. Recordaros que esta película ganó un premio, bueno, entre otros, pero ganó un premio Oscar por los mejores efectos especiales. Ganador Phil Tippett, ya que tuvimos la suerte y el privilegio de entrevistar por el 40 aniversario del Imperio Contraataca. Lo podéis escuchar en nuestro podcast, buscáis en iVoox o en Apple Podcast, que también está. En el llaverito tenéis toda la información. Sí, en lafosaderrancor.com, ahí tenéis toda la información. Varias nominaciones, bueno, apartados técnicos, claro, pero Anne Saturn, a lo mejor director, actriz, en fin. Fue una película, hombre, que además cerraba la trilogía, llamaba la trilogía original, entonces pues. Y llega el momento también del lanzamiento, cuando llegan los VHS, con ellos pues los anuncios. El 3 es tu número de la suerte. 1, 2 y 3. Vintage. Luego los primeros anuncios para VHS. Tras la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, el retorno del Jedi completa la más conocida aventura espacial según la idea original de George Lucas. Ganó un Oscar. Me la tomo. Atención a los rótulos, no tienen desperdicio. Este es el bueno. La película de la semana. ¿Quién no querría ver el retorno del Jedi sabiendo que es la película de la semana? Esto estaríamos hablando de más o menos, ¿no? Finales. Elementos de VHS y beta. Bueno, y la primera vez que vi el retorno del Jedi fuera del cine fue una copia pirata, obviamente. Sí, en un cumpleaños. Sí. Que recordaros también que, bueno, del retorno del Jedi aparecen unos seres muy peculiares, los Ewoks, ¿vale? Y de ahí derivaron dos famosos telefilmes, para algunos infaustos y para otros Queridos y odiados. muy queridos, Maravillosos. sí, maravillosos. A la vez. Con los carteles de, bueno, creo que fue en el 85 y en el 86, ¿no? Si no me equivoco, cuando se estrenaron. Unas llegó a los cines españoles, La aventura de los Ewoks, con ese cartel de Dio Struza en La aventura de los Ewoks, lo tenéis ahí, que luego se renombró como Caravana de Valor. Y luego el segundo también ilustrado por Renato Casaro, La batalla del planeta de los Ewoks. Esta fue una exclusiva de Alemania. Sí, exclusivo por Alemania, pero en España lo asociamos. Este fue directamente el lanzamiento en VHS, ¿vale? Lo podéis encontrar directamente en los videoclubs.
Había planes para una tercera película, según Davis, pero nunca llegó a materializarse. Aparte de las 2 películas, todos conocemos, no creo, las series de animación de los Droids y de los Ewoks, que están disponibles tanto las películas como las series en Disney Plus. ¿Vale? Las tenéis disponibles ahí. Lo que pasa es que creo que el doblaje castellano solo tiene las películas. No, ya hay varios capítulos, o sea, están poquito a poco poniendo doblaje. Ah, sí, mira. Sí, porque yo siempre los domingos suelo ponerme un capítulo, ¿no? Porque es como algo sagrado y místico. Entonces los domingos siempre pongo un capítulo de los Ewoks y poquito a poco los van doblando. ¿Sí? Hay que hacerlo, yo lo recomiendo sinceramente. Vaya ejercicio. Claro que sí. Sábado y domingo por la mañana. Las cosas que recomiendas. Antes de desayunar, bueno, en el ayuno y después desayuna ya. Ayuno intermitente. Habiendo visto un capítulo de los Ewoks, por supuesto. Desde aquí, desde el 86, pasan 10, 11 años y bueno, hay una sequía audiovisual. No hay películas, no hay series de televisión, no hay nada. Bueno, perdón, deciros antes que esto fueron verdaderamente los primeros spin-offs de Star Wars. No fue Rogue One ni Han Solo, fueron estas películas. Bueno, aunque ahora no sean canon. El Holiday Special yo lo considero como un Holiday Special. John Lucas dice que como el primer spin-off. Y que le pagaría un martillo, así que nunca. John Lucas también se equivoca. Bueno, y os estábamos diciendo que esto sería por la época del 86, ¿no? Más o menos. Y no es hasta dentro de unos 10 años después que llega el estreno de las ediciones especiales. 1997. Aquí sí hay más gente ya que esto, ¿no? En marzo se estrenó La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, y en abril, el 11 de abril, El Imperio Contraataca, y el 25 de abril, El Retorno del Jedi. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Con nuevas escenas, nuevos efectos especiales, bueno, ya lo que la gente que lo vivisteis ahí, sí, lo vivimos. De las 3 nuevas son quizás las que más, ¿no? Regrabaciones tiene, porque porque el número musical cambia, el Sarlacc le metieron nuevos efectos especiales, el final es distinto, cambiaron la celebración de los Ewoks, ampliaron a toda la galaxia, incluso introdujeron por primera vez en la ciudad de Coruscant, que solamente la habíamos conocido por cómics, videojuegos y poco más. O sea, claro, George Lucas pretendía preparar el terreno para las precuelas, para el episodio 1, en 1999. Y bueno, como no podía ser de otra forma, también tenía su anuncio. Primero fue la Guerra de las Galaxias, luego el Imperio Contraataca. Ahora no te pierdas El Retorno del Jedi. No has visto nada hasta que las hayas visto todas. El Retorno del Jedi. Y todavía en los mejores cines La Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca. Bueno, después tenemos que hablar, estamos hablando de los VHS. ¿Cómo llegó el retorno? Cuidado. O sea, del Imperio. Sí, solo puedo significar una cosa. Una invasión. ¿Cómo llegó el retorno del Jedi a las casas españolas, a los reproductores VHS españoles, Josemi? Pues bueno, mira, la primera versión que llegó vino de aquí, de Inglaterra, y fue nada más nada menos que pirata. Según cuentan las leyendas, se traía el máster, lo que era la película grabada en sí, y el sonido se acoplaba de otra cinta, ¿no? Y se hacía ese mezclote con el que a veces sincronizado como se podía, y es las primeras versiones que llegaron incluso a los videoclubs las llegaban a alquilar de manera pirata. De manera pirata, eso. Con el audio de cine y el vídeo grabado de la versión inglesa, que se ve que la versión VHS salía antes. Y estuvo bastante tiempo, hasta que ya llegó la versión oficial de CBS Fox con la distribuidora, que es la segunda imagen, ahí que ya la podéis ver también en los videoclubs o incluso en los grandes almacenes, a la venta y demás, ¿no? Packs. Nos estamos centrando en el Retorno del Jedi, pero había packs. Había packs de la trilogía, había packs de... Y también en 1995, la última imagen, la derecha del todo, George Lucas remasterizó las películas, ¿no? En
formato Laserdisc, masterizó el THX de imagen y sonido. Pero esto no son las ediciones especiales, que mucha gente se confunde. No, esto fue en el 95. Sacaron una última versión previa a las ediciones especiales, ¿no? O sea, esta versión no tiene unos cambios significativos, no hay escenas nuevas, solo tiene pues el sonido y la imagen algo mejorados, ¿no? Son de coleccionismo, no sé si las tenéis alguno de vosotros, pero estas versiones son muy cotizadas, la del Laserdisc sobre todo, ¿eh? Están en VHS también, se vendían en VHS en dos formatos, no lo hemos puesto, pero está el formato full screen y el formato panorámico, claro, las teles de aquella época eran de 4:3, pues claro, si no lo veías entero, pues se perdía mucho de la pantalla, ¿no? Luego, en 1997, 2 años después, el Retorno del Jedi, edición especial, creo que llegó a finales del 97, me parece, principios del 98, ahora mismo no recuerdo. Me suena de las Navidades. Y ya para 2004 sacaron el DVD, que se podría considerar una segunda edición especial realmente, porque tiene los nuevos añadidos, nuevas escenas añadidas a la que era la edición especial de 97. ¿En esta versión es donde está la tormenta de arena? No, la tormenta de arena no está en ninguna versión. Esa es una... No, pero sí que está la celebración de Naboo al final de Retorno del Jedi. En la del 97 no está, ¿vale? Y esa versión solo está en VHS. O sea, la versión del 97 no hay manera de conseguirla en versión digital, a no ser que tengas el Laserdisc inglés, pero en España nunca llegaron a salir. Después, 2 años después, en el 2006, sacaron la edición limitada, que era el DVD de 2004, con un disco extra que contenía la versión estrenada en cines, pero que en realidad era la versión Laserdisc, pues directamente capturada, básicamente, en un DVD, que desgraciadamente no está adaptado a las televisiones modernas y entonces pues se ve un poco pequeño. Pero es que además tampoco es esta versión, porque como luego os hablaremos, esta versión es la única que tiene los títulos de texto narrados, y esta edición limitada no los tiene. Luego comentaremos un poquito más. Luego, en 2011 llega ya la saga en Blu-ray, pero no es hasta 2015 que empiezan a venderlas en separado, ¿no? Y ahí en las cajas los steelbooks que se llaman, y también contenía algún cambio nuevo, te metían que los ibus parpadeaban y alguna cosita más, pero no. Sí, el grito de Darth Vader cuando tira al emperador, eso viene de esta versión, cuando grita no sé si os acordáis, eso viene de la versión de aquí de 2000, bueno, es el Blu-ray de 2011, pero esta versión es de 2015. Y ya la última de todas, que apareció en 2020-2021, que es la misma versión que tenéis en Disney Plus, lo que pasa es que corrigieron un poco la escala, la gama cromática, para asemejarla más a cómo se veía la película original, la de los años 80. Ahora vamos a poneros lo que os hablaba antes, el texto narrado por Alfonso López en la edición Laserdisc del Retorno del Jedi. Muy lejano. Esta es la primera versión que tiene el Retorno del Jedi en Star Wars, que pone Star Wars. Los textos están en inglés. El Retorno del Jedi. Claro, la curiosidad es que están textos en inglés. Luke Skywalker ha regresado a Tatooine, su planeta de origen, para intentar rescatar a su amigo Han Solo de las garras del malvado Jabba el Hutt. También tiene la versión de Imperio Contraataca, también venía alargada, ¿no? La de Laserdisc. Que lo narraba Constantino Romero, pero solo esa, porque el máster original era de Inglaterra. Otra variación. Del pequeño grupo de rebeldes que lucha para restaurar la libertad en la galaxia. Esto, vuelvo a decir, no está disponible en DVD ni en ningún formato digital, salvo que tengas el Laserdisc. ¿Vale?
Son dos cosas que se olvidan, porque al final te habitúas a verlas ya, pues las últimas versiones. Exacto. Y te sorprenden. Bueno, otras pequeñas diferencias. No vamos a entrar en las diferencias de los cambios de esa escena, salvo alguna cosita muy puntual. Pero, por ejemplo, aquí la única versión que tiene el logotipo traducido y en este color amarillo son la versión de cine de 1983 y las primeras ediciones que sacaron de la película en VHS con las de CBS Books, ¿vale? Una cuestión Lucasfilm. Y también el logo de la Guerra de las Galaxias, que lo tiene la versión de la de CBS Fox y la del 97. Después ya el concepto de la Guerra de las Galaxias se pierde y ya siempre Star Wars, a partir de 2004. Sí, con los cuando sale el DVD, la Guerra de Galaxias, ese concepto ya se pierde y ya está muy más simple. Unas diferencias que muy poca gente cae en esto. En la edición especial de 97, si os fijáis, cuando estamos poniendo el final de la película, cuando llega la escena de Coruscant, en el 2004 en el DVD, si os fijáis, se ve por aquí la cámara del Senado. Claro, aquí ya se había estrenado los episodios 1 y 2. Y estábamos pendientes de la venganza de los Sith del episodio 5. Pero en el 97, aquí no se veía nada. Y luego también, de la misma manera, en el 97 se ve el Palacio Imperial, pero aquí se ven unos edificios, mientras que en el DVD se ve tan solo, se ve el Templo Jedi. Uno de los cambios más polémicos, este es uno de los, pero lo he querido poner para que tuvierais claro en qué versiones lo podéis encontrar. El cambio del Anakin mayor, interpretado por Sebastian Shaw, y el cambio de Hayden Christensen, ¿vale? El Anakin lo podéis encontrar en las versiones VHS originales siempre, eso está en todas las VHS, y en el Laserdisc. Y también es cierto que no lo he puesto ahí, pero está en la edición limitada, en el segundo disco que aparece de bonus track del 2006. Todas las demás versiones, Hayden Christensen haciendo de Anakin Skywalker, de espíritu de Anakin Skywalker. ¿No hay ninguna donde mi pros? No, ni está ni se le espera. Pobre hombre. No, pero sí que hay un documental de nuestro amigo Marcos Cabota, de I Am Your Father, que recomendamos, por favor, en cuanto tengáis la oportunidad, miradlo, porque se centra mucho en la figura de Darth Vader, la figura del actor que encarnó a Darth Vader durante la trilogía original, David Prowse. Y bueno, estas pues, lo he metido a modo de curiosidad, cosas que no se ven en ninguna versión, ¿vale? de la película. Han Solo, en la celebración de Endor, Han Solo dándole la mano a Wedge Antilles, interpretado por Dennis Lawson, que viene a esta celebration. Y bueno, pues una escena eliminada que no aparece en ningún. Lo máximo que creo que se puede encontrar es en el álbum de cromos de qué empresa es, Manu. El álbum de cromos. ¿El álbum de cromos? ¿Qué empresa era? Pacosados. Pacosados, ahí está, de la época. Lando Calrissian y Han Solo abrazándose. Esto solo aparece en el tráiler original americano, en el internacional. Y aquí también, en el álbum de cromos, aparece la princesa Leia luchando contra un esbirro de Java, ¿no? Con lo que parece un... Le llamamos Dimitri. Un soldado... Sí, es un soldado ruso que se escapó por allí y lo tiraron a la salva. Habría estado bien verlo en la película, pero bueno. El álbum de cromos fue bastante más importante a efectos de mercado de lo que se dice. Realmente lo primero que entró en España, en el año 77, fue a través de Pacos A2, los cromos. España éramos de cambiar las tarjetitas. Claro, lo que tuvo aquello de éxito y lo que movía fue lo que ya invitó a que España fuera donde se distribuyesen los muñecos de Kenner. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de cosas de las que nos gustan a jugar, ¿no? Y por supuesto la película es esclava de su tiempo
Y en el 83 y en el 84 tendríamos que morir en máquinas recreativas arcade como es la Atari. Ahí tenéis la foto, la primera de la izquierda. La máquina recreativa Atari es durilla. ¿Alguno llegasteis a jugarla? El arcade del Retorno del Jedi. Es durillo. La que llevas la moto Jet, Es imposible. el AT-ST y el arco milenario por la Estrella de la Muerte. Lo podéis, si queréis verlo, no hay cojones, no sé ya. Tenéis los gameplays en YouTube. Son muy difíciles. De estas dos versiones rescataría la de Atari a lo mejor más que la arcade, pero señoras y señores, en el año 95, primero salió en Estados Unidos en el 94, luego llega a principios de año a Japón y luego llega aquí el Super Retorno del Jedi para Super Nintendo. Esto es un juegazo, o sea, hasta a tiempo de hoy lo podéis jugar. No hay jueguecito de móvil que sea tan divertido como llevar a Luke dando saltos con la espada. Yo lo súper recomiendo. Este a mí es de mis favoritos, me encanta. Y el cartucho con su caja original, para todos los que sois coleccionistas, está cotizado, pero que sepáis que se está haciendo unas repro, ¿no? Que se llama, ¿no? Se hacen las cajas, ellos mismos ni meten el cartucho suelto y eso no tiene el mismo valor. Tiene que ser el del cartucho de la época y ese vale con la caja de la época. ¿Qué es lo que vale dinero, no, Manuel? Para los coleccionistas las cajas no valen tanto dinero. Lo que pasa es que estamos llegando a un punto que analizar, yo no sé, estas empresas AFA que les llaman de graduación de los muñecos, llegamos a un punto ya que distinguir entre lo original y lo que se ha hecho posteriormente es complicado. Ya resulta complicado. En esto es más fácil. En esto es más fácil. Cuando te vendan una caja nueva de hace 20 y tantos años de Retorno del Jedi, es falso. Juegazo, juego de plataformas increíble. Increíble. Una verdadera pasada. Como os decimos en el podcast, abrimos muchos universos, o sea, le abrimos un abanico a todo lo que es la película, lo que genera el entorno, todo lo que genera la película, ¿qué genera la película? Pues los cómics también, ¿no? Que también es una cosa muy de ir a ver. Y en la época, ¿quién los tenía? Pues Forum, los cómics Forum. Muchos de aquí habéis comprado la adaptación de los cómics de Conan, el de Indiana Jones, y seguramente no te faltaría la colección aquí, ¿no? Ni de coña. Pues igual. El retorno de la portada de Marvel de Retorno del Jedi por Bill Sienkiewicz. Es que tremenda, ¿eh? Además que se vendía como novela gráfica, no como... Esto es un portadón. Luego tenemos Norma, que cuando cogió la serie de Star Wars no descuidó la saga, pero hizo estos episodios que eran clásicos, que también recopilaba las películas. Y los años 90. Estos ya son los 90, sí. Y luego tenemos esta última imagen, es del manga. Esta que pone el Retorno del Jedi es manga. Está aquí la anécdota es que la portada está hecha por un español. Jesús Saez. Pero esto es de un manga de los 90, de finales ya de los 90, porque esto fue a raíz de las especiales, de las ediciones especiales, y esto está cotizadísimo. De hecho, yo me lo compré en un viaje a Tenerife, el de Jorge. Lo encontré allí en una tienda de cómics, perdida de la mano de Dios, que entré por casualidad, y esto aquí en España me era muy difícil. Esta versión es anterior a la otra que vais a ver. Aquí hay unas reediciones, con las ediciones especiales. Vino esto que ponéis, esta versión que pone el regreso del Jedi, y es porque esto vino de Latinoamérica. Y es que esta empresa, que se llamaba Vid, en aquel entonces se quedó nada más y nada menos con DC y con Superman. Y los que queríamos leer Superman en los años 90, en España lo leíamos en ese castellano, en ese español latino. Y le tocó a estas ediciones también. Luego vino, lo que veis ahí es la reedición de ahora, cómo cambia la portada. Es el mismo cómic, del Retorno del Jedi, el manga, en la reedición, y luego esta última versión de Planeta que ha hecho esta portada mágica también con una última versión. Esto es lo que podéis encontrar en los cómics ahora mismo, solamente del Retorno del Jedi. Novelas. ¿Quién no ha tenido la novela? ¿Alguno de vosotros ha tenido esta del bestsellers Origen Planeta, que el lomo, que este era plateado? Sí, ¿no? Por ahí hay gente, ¿verdad? Coleccionistas, se puede encontrar en toda la colección, la podéis encontrar a precios económicos. Amarilla, hecha polvo, huele como deben de oler Los Ángeles, a vintage totalmente. Y luego vino otra versión, que esta que ponía verse mundial, que también es de Planeta. Esta que veis aquí es una edición juvenil que la hizo Gaviota, y por supuesto la última novela entra en nuestra batería de novelas con la que crecimos en los 90. Cuando os ha dicho Paco Villa que no había nada de Star Wars, ese periodo oscuro de los años 90, principios de los 90, finales de los 90, antes de que llegaran las ediciones especiales, que fueron
la colección de Martínez Roca, que eso es una pedazo de colección, se la podéis tener, y aquí tenían que la guerra de las, ponía la guerra de las galaxias y brillaba. Sí. Tiene una curiosidad, Paco Villa. Bueno, aquí se establecían muchas cosas, muchos conceptos que luego en las precuelas pues no encajan muy bien con lo que te cuentan aquí. Por ejemplo, te dice que Owen y Obi-Wan eran hermanos, ¿Sí? Y te van contando qué le pasó a Anakin, cómo pelearon Obi-Wan y él, luego cómo cayó en el lado oscuro. ¿Cómo se acuerda ella de su madre? Exactamente, son cositas que no visto con las películas pues no encajan del todo. Y la versión de Martínez Roca tiene una curiosidad en las solapas, que te cuenta que la primera, dice, George Lucas ya está preparando la siguiente película de Star Wars de la saga que se estrenará en 1997. ¿Por qué dice eso? Porque es que era el plan original, pero como no llegaban a tiempo, George Lucas decidió preparar las ediciones especiales y darse un poquito más de margen para estrenar el episodio 1 en el 99. Hay otra novela que no lo hemos incluido, que es la más reciente que ha publicado Planeta, pero no solo es escrita no está escrita por James Caan, que el autor original, es por Ryder Windham, que bueno, básicamente es la película narrada en novela, no te cuenta no te cuenta nada nuevo, ¿vale? Recomendaciones. Foseras. Esto sí o sí hay que tenerlo. O sea, si tenéis la oportunidad, echadle mano. J.W. Risler, recientemente fallecido hace un año, es el cronista que tiene George Lucas y esta empresa, Lucasfilm, para la que hoy estamos aquí. Es su cronista oficial. Este es el hombre que tiene acceso a todo, a todas esas maquetas, a hacerle fotos a todo lo que usaron, a todos esos almacenes que parecen como los de Indiana Jones, esos que donde tienen todas las joyas, y acceso a los protagonistas y acceso a todo. Ahí lo tenéis todo narrado en una edición de Planeta de coleccionista que vale su dinero perfectamente, pero totalmente. Una edición cuidada, en láminas perfectas, bien traducida, bien escrita, súper bien maquetada y a todo lujo de detalles y colores. Es una pieza de coleccionista. Cuando salió, casi todos los que nos gusta Star Wars y seguimos estas cosas, la teníamos en la versión inglesa. Cuando Planeta dijo de traducirla, fue como un regalo. Pero pensábamos que esto no se iba a superar. Pues bueno, ha venido un tío que se llama Paul Duncan con The Star Wars Archives, que es relativamente reciente. Y bueno, se ha marcado un triple, pero un triple doble. Archivos que recopilan todo lo que fue Star Wars, como viene desde el 77 al 83. Muy cuidado, Paco Villa, tú... Sí, en 2 ediciones también. En 2 ediciones, una grande que contiene más material y otra en una edición más pequeñita que, bueno, está más reducido, pero vamos, los libros son una maravilla. La editorial es Tassen. Ya sabéis que Tassen, si os metéis en su página web directamente, hace libros especiales pues, de Nike, de ciertas cosas, de James Bond, o sea, solo hace como libros súper especiales y les hace unas ediciones de lujo. La grande es así de grande, estaban 160, 170 euros, lo han bajado bastante, han hecho una gran oferta, pero es que la pequeña vale 20 euros y yo por 20 euros no perderás tanto los archivos de los episodios 4, 5 y 6 como los archivos de las precuelas, episodios 1, 2 y 3, que también los ha hecho Paul Duncan y son muy buenos. Os digo porque vienen unos materiales exclusivos y a todos los que os gusten las cosas relacionadas con los libros como a mí es impresionante. Para consultas mucho mejor porque viene de manera, o sea, está explicado cómo va la película, ¿no? O sea, cronológico. Y es más manejable. Sí, también es grande. A la serie no te lo puedo llevar. De producción, o sea, como desde que se empieza a preparar Retorno al Jedi hasta cuando acaba la producción, entonces claro, es más difícil si quieres consultar algo en contra del... Pero la de Paul Duncan es en función, la película empieza así, pues va siguiendo el orden de la película, ¿no? Y aquí tenemos este último libro que es una recomendación que os hacemos de un chico de aquí español que también lo trabajó con nosotros en un especial que hicimos del 40 aniversario de Una Nueva Esperanza, y no es J.W. Risler, no ha tenido acceso a todo eso, no tiene un equipazo, es un chaval de Sevilla que es acojonante y es un fan, pero ha hecho un trabajo y un cariño y una edición dentro de lo que ha sido su posibilidad. Lo hemos puesto aquí con dos Ferraris, pero es que creo que sería de menos decir que en España no se hacen cosas muy buenas también y este hombre se lo hace. Este libro es una genialidad. La creación de la trilogía original de Francisco Javier Martínez García, ¿vale? Es también pues, un resumen
de cómo se gestó las 3 películas originales de Star Wars. Un trabajo de investigación brutal, Tremendo. sin tener las llaves que tienen estas grandes empresas. Ahí es donde está os invito a que le echéis un vistazo. Bueno, y la saga continúa, porque a mí en el Retorno del Jedi en la solapa me dicen que la saga va a continuar. Y aquí en estas novelas me dicen que esto es, si lees ahí arriba, la continuación de la saga cinematográfica, entonces yo tengo que leerlo. El episodio 7, 8 y 9. De aquí, de los años 90. De los años 90. 1994, en Estados Unidos salió antes, en España llegó en, 94-95, la trilogía, en aquel entonces la trilogía de la Nueva República, ahora conocida como trilogía de Thrawn, reeditada por Planeta, una pasada. Se nos critica muchísimo por esto, pero nosotros llevamos 9 años insistiendo que las leáis. Que las leáis. Timothy Zahn, que es el escritor, suele venir a todas a las celebraciones americanas, suele ir en todas. Es un hombre calvo, lleva un polo de la 501 con gafas, como si lo estuviera viendo. Y siempre tiene un stand donde firma sus libros y es un apasionado. Y este hombre ha creado 2 monstruos, y lo digo así, los 2 monstruos. Uno lo estáis viendo en Rebels, que es el gran almirante Thrawn, rescatado de estas novelas, rescatado a su manera, ¿no? Bueno, mira, sí. En un formato diferente, pero bueno, rescatado. Físicamente es el mismo, aunque aquí creo que es bastante más listo en estas novelas. Y Mara Jade. Mara Jade, que ¿sabéis quién es Mara Jade? Pues uno de los mejores personajes femeninos de Star Wars. El personaje que Disney a lo mejor no se atreve a recanonizar o no se atreve a ponerlo de cierta manera, que es la mujer de Luke Skywalker. La mano del emperador, una mujer una chica que es mala, es una especie de espía con poderes de la fuerza y que a través de unas aventuras, pues bueno, va cayendo se redime, es entrenada por Luke Skywalker y bueno, surgen ciertas cosas. No sé si os sonará, voy a dar los 3 tips, los que la habéis leído me estáis sintiendo con la cabeza. Antiguos maestros que se van a islas donde no quieren saber la gente nada, clones, gente que para rayos con los sables. Cuando leáis estas novelas y volváis a ver las 9 películas, veréis muchas cosas con mala suerte. Sí. Además, el mérito que tenían estas novelas, cuando solo habían 3 películas, ¿vale? Eso era el único material que había, y los juegos de rol. Eso es lo que iba a decir. Este hombre se basó en los juegos de rol del dado de 6, no sé si lo habéis llegado a jugar también, pero se basa todo en esa biblioteca que había y es una delicia. También son esclavas de su época. Tampoco... Pero bueno, hay que leerlas con mucho cariño. Recomendadísimas, y las tenéis ahora reeditadas por Planeta, ¿vale? Vamos a la banda sonora. Bueno, ya sabéis que no hace falta ser un experto porque el gran cambio de la película es ese baile, el Laptinek, ¿no? De la bailarina, el Laptinek por el Jedi Rocks. 2 cambios fundamentales. En la versión de los 80, la canción de Palacio de Jabba era de una forma, lo dice Josemi, Laptinek, y luego en el 97 cambiaron el número musical, metieron más criaturas, una nueva canción, la de Jedi Rocks. Y bueno, Alex Pérez, que es nuestro ese chico que ves ahí, vocero y nuestro maestro de las bandas sonoras. Hicimos una captura de lo que era el vinilo del Retorno del Jedi y luego él me mandó una foto con el vinilo en las manos. Digo, pues mira, te voy a poner a ti con el vinilo, ya que nos ha escrito una cosa que hablábamos hoy. Hay 3, las más importantes, ¿no? Estas que son las que vinieron a España. El vinilo, el primer CD que está en la recopilación que se llama Star Wars Anthology, y después ya las de la edición especial, hemos puesto la portada del 20 aniversario, pero que es la última que hay. Luego hay unas versiones nuevas con otras portadas, pero el contenido es exactamente el mismo, ¿vale? Y Alex nos ha preparado también Alex nos ha dejado una carta de amor. Alex es, como decimos, nuestro especialista de banda sonora y en todos nuestros especiales siempre analiza la banda sonora, e incluso si queréis saber cosas de The Mandalorian, pasaros por nuestro www.lafosarranco.com, ya lo tenéis todo. Cuéntanos esa carta de amor, ¿qué dice Alex? Como Alex no está aquí y nuestra voz en los podcasts para cuando tenemos que hacer alguna traducción o entrevistar a alguien, es Fernando, pues lo dejamos con nuestro Constantino. Esta voz sensual. A taparle las oídos a la película. Bueno, pues Alex nos cuenta lo siguiente. La banda sonora para el Retorno del Jedi, compuesta por John Williams, supone el broche de oro musical para la trilogía clásica, interpretada de nuevo por la London Symphony Orchestra. Williams cerraba su tapiz musical, hasta las precuelas, de todos los temas musicales iniciados en 1977. Aún así, fue capaz de darnos los temas de Jabba el Hutt,
el bellísimo Luke y Leia para representar la relación que tenían estos hermanos y que décadas después volvería a utilizar en los últimos Jedi. O la simpática música para los Ewoks, que ya os hemos recomendado que veáis la serie y la película, no olvidarlo. Sin olvidar la frenética música de acción para las escenas de las batallas. A lo largo de los años hemos podido disfrutar de diferentes comercializaciones, siendo la edición especial de 1997 la más completa, ya que podemos escuchar los nuevos temas musicales compuestos como el Victory Celebration, que sustituía al Ewok Celebration, lo que ha contado antes aquí Josemi, con letra del propio hijo de Williams, Joseph. La banda sonora fue dirigida por el propio Williams y tuvo de orquestadores a su colaborador habitual, Herbert W. Spencer, Gordon Lackford y un joven Thomas Newman, que se abría paso en el mundo de la composición. La banda sonora de Retorno de Jedi supuso la nominación número 19 de John Williams al premio Oscar. Esta es la información que nos manda. De todas maneras, en nuestro especial del Retorno del Jedi analizaremos con Alex la banda sonora de Retorno del Jedi en nuestros especiales que nos duran de varias horas. Pasamos al tema de merchandising. Bueno, me toca. Voy a introducirte un momento una cosa, que es estos 3 primeros libros que veis aquí los han editado un miembro de nuestro podcast también, que ha colaborado, los ha editado, aunque el autor es Javier Ruiz López, el editor es José María Rosa, que le mandamos un saludo por aquí. Algunos de vosotros sé que tenéis este libro, y es todo lo que es el Vintage Made in Spain. Nuestro especialista de vintage. Bueno, de los libros realmente, pues para mí son una herramienta. O sea, realmente hasta que Ruiz López y Arosa se embarcaron en esta aventura, teníamos la guía Kellerman, que para los que nos gusta el vintage era como mucho más especializada, te explicaba perfectamente todo, te distinguía un sinfín de figuras, te hacía volverte loco por una de estas, no sabía ni que existía. Pues bueno, en España nos lo han sacado Ruiz López y Arosa para que específicamente de la figura española. Aunque el libro está en inglés, Kenner entró en España en el año 81 a través de una empresa que se llamaba Poch, que estaba ubicada en Girona, y pues bueno, lo primero que hicieron fue un poco como funcionaron cuando no llegaron a ser Liber. Las primeras figuras de Kenner en Estados Unidos no llegaban a tiempo para las Navidades y se inventaron los cupones para luego reclamarlas. Comprabas un cupón, te llevaba la figura con algún tipo de promoción meses más tarde y así consiguieron vender en Navidad. Pues bueno, en España también se introdujo mediante la fórmula del cupón, que es lo que figura en el anuncio. Comprabas 5 figuras y te llegaba una figura. Como es el año 81, estamos hablando todavía de que te entraban figuras cazarrecompensas de Imperio. Fue en el año 83 cuando ya ha funcionado perfectamente la venta de figuras, y en lugar de distribución ya envían moldes, y como Poch era pequeñita, dice, nos tenemos que juntar con alguien, se juntan con Borràs y con otra empresa que se llama Pazo Luis, y ellos juntos son PVP, ¿vale? Poch, Borràs y Pazo Luis. Con ello empezamos. Esta es toda la serie de figuras del Retorno, ya estamos exclusivamente enfocados en Retorno, y con esto surge lo que ya os he comentado anteriormente. Al tener moldes, lo primero que hacen es, las figuras que salen de España, vamos a borrarles el CO, que es el certificado de origen, vamos a quitar Hong Kong, vamos a quemarlo, a borrarlo. Entonces siempre, si queréis identificar si tenéis una figura de origen español, os fijáis en una de las piernas en el interior, y si está borrado el origen, tenéis una figura que se hizo en España y luego se distribuyó pues a través de Mecano, a través de Palitoy. Todas las figuras Trilogo, casi todas están hechas en España. Y el valor que tiene, pues realmente el valor está en las variantes. Si encontráis, pues bueno, también se hizo moldes y figuras en México, las Lily Levy. Estas figuras suelen ser más claras, el tono de la piel de los muñecos. Las españolas también se caracterizaban porque el plástico era mucho más duro. Las armaduras de los Stormtroopers, si tocáis pecho, se nota verdaderamente en ese tipo de figura la diferencia. Entonces, todo esto, todas estas diferencias, en ese plástico algo más duro, cómo se imprime la pintura, daba tonalidades distintas, y esto es con lo que los coleccionistas jugamos un poco a
a buscar lo que necesitamos. Pero también las promociones... nuestra carnaza. Bueno, luego sí. El santo grial. Claro, y se puso también a la figura española en el mundo, el juguete español. Esta figura de Colgate, por ejemplo, si no recuerdo mal, fue el que dijo que Steve Francis la tiene por él. Sí. Se la hizo llegar, yo creo que se da cabezazos por haberla entregado, porque esto es casi imposible de conseguir hoy en día. Claro, estamos si veis esta figura en algún sitio, coger. de España en aquella época, promociones de Colgate. Este tipo de pusieron a Big Fortuna pues, para que no te pasara como a él. ¿Esto? ¿Estamos hablando de 40 de los 50.000 euros? No sé. Cotizadísima. Cotizadísima, en fin, no vamos a ponerle precio porque esto es lo que, hay cosas que es lo que uno quiera pagar. Pero la tiene Steve Sansbury, de hecho, esto sí. Y bueno, igual que os he comentado antes, la siguiente diapositiva creo que es ya el álbum de cromos. Los álbumes de cromos o libros de cromos que dicen ellos. Que esto sí que entró, como os he dicho, en el año 77 y ya simultáneo con el retorno ya podías hacer. Y que te dieran un cromo por comprar un chicle. Bueno, te daban cromo por comprar, te gastabas 15 pesetas y tenías un sobre. O sea que era otro mundo. Con todo esto y dentro de la charla, pues un poco queremos transmitir la sensación de que los niños de ahora, con mucha más tecnología, pero disfrutábamos más o menos de lo mismo. O sea, nosotros teníamos un sable láser que era un tubo de plástico que salía, pues ahora tienen sable láser con su neón. Ahora tienen sable láser. Ellos tienen un BB8 que incluso aquí en la celebración vimos circular por ahí con manejo de móvil. Te vas al Galaxy Edge y el sable te habla. Teníamos un R2D2 con su cable y lo pasamos igual de bien. Y bueno, que os sintáis un poco lo que pretendíamos también con la charla, creo que y con esto del juguete, sobre todo que es mi parte, haceros sentir un poco como niños, sino como viejos 40 aniversario que aquí estamos recordando como lo vivimos nosotros. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentarnos alguna cosita? Sí. Nos quedan 5 minutos, da tiempo a un par de preguntas. Si queréis. Si queréis comentar algo. ¿Alguna anécdota? Ahí, John. Acércate, si quieres. Acércate aquí con nosotros. Bueno, di. Bueno, coméntanos. Tenía una pregunta sobre el final en este caso, de la trilogía original. Sí. Ese final de la celebración en Tatooine, en Coruscant, ¿no se dieron cuenta de que eso no podía pasar? Sinceramente, porque es que, no sé, al verlo y demás, ver una celebración en Coruscant, sí. Dentro de la galaxia, en este caso, y celebrando de que el imperio, la segunda estrella de la muerte ha caído, que el emperador ha muerto. La Blonet fue rápida, ¿no? Sinceramente, sí que están preparando el terreno para el episodio 1, perfecto. No sé, a ver, yo cuando lo vi en el cine me encantó ver Coruscant por primera vez, porque es que claro, lo máximo que lo habíamos llegado a ver era, como he dicho antes, en el cómic y en el videojuego del TIE Fighter. Entonces, cuando lo vimos, joder, macho, qué pasada. Sí que es verdad que a nivel interno de la historia, pues choca un poco. De hecho, las novelas de las canon de ahora han tenido que arreglar eso un poco, ¿vale? Lo han tenido que maquillar y después de la celebración las fuerzas imperiales salen a restaurar el orden, o sea que no fue tan fácil como lo ponen en la película. Claro, porque luego ves el episodio 7, el despertar de la fuerza, y dices, ¿aquí qué ha pasado? Si todo era maravilloso y todo estaba, ¿no? Y las novelas, y de hecho las novelas del universo expandido, que no son canónicas, las que nos hemos hablado antes, el Imperio, creo que fue, no sé si fue la de Escuadrón Rebelde, las novelas de Escuadrón Pícaro, la única que hay editada en España, que además te dice eso, que la capital imperial no se celebró, no llegó a celebrarse nada, ¿no? Está un poquito mejor explicado, sí. Ahora, yo flipé con la... Pero eran guiños que nos daban a los fans que molaban, porque Elso, al venir tanto del videojuego del universo expandido a verlo en la gran pantalla, es como cuando en las ediciones especiales salía el halcón milenario de Mos Eisley y verías la nave de Das Rendan entrar. Das Rendan es un personaje de una novela de Sombras del Imperio que está muy bien encajado. Cuando veías esos guiños, digo, hostia, Lucas se está acordando de nosotros. Que ahora todo eso lo ves en el Mandaloriano todos los miércoles. Sí, pero antes no. Gracias a Filoni y Favreau, ahora todos esos guiños los ves y lo de la capital, que está muy bien traída tu pregunta, creo que en el capítulo que hice en lento de esta temporada lo has
lo has percibido el sabor de que el Imperio ni se ha ido, ni la República hace las cosas tan bien, que eso es una de las cosas que también me mola, que no es que hayan llegado los buenos y allí todo es paz. Han llegado los nuevos basándose en lo que hacían los viejos que, como decía Paco bien en el podcast, si algo hacía bien el Imperio era gestionar a la gente. Y han llegado los nuevos haciendo lo mismo que hacían los antiguos. Y también George Lucas, a ver, hay que ser sincero, ¿no? O sea, él a veces busca más el efecto emocional de algo que la coherencia narrativa. Y eso en Star Wars a veces nos olvidamos porque queremos cuadrarlo todo y que todo encaje, que todo sea perfecto, ¿no? Para que no nos saque nada de ese mundo de fantasía. Pero George Lucas y en Star Wars muchas veces recurre a lo visual que emociona, más allá de lo que sea coherente, no narrativamente. Y a veces eso a algunos pues, nos molesta porque nos saca de ese mundo, ¿no? Pero es así. ¿Sabes? Como que Leia conocía a su madre en la famosa prima escena más la emoción que la lógica a veces, ¿no? Pero bueno, hay que quererlo así, ¿no? Exacto. Otra pregunta, venga, que sorteamos una Play 5. Venga, con el Jedi Survivor, 2 firmas de Filoni, el casco del Mandaloriano y lo de... Venga, vamos. ¿Nadie? Bueno, no hacemos esto. ¿Qué significó? Ahí, dale, dale ahí. Renato Roldán, señoras y señores, por favor, un aplauso. Una pregunta para Ángel. Dentro de toda parafernalia del castillo de Jabba, ¿cuál es tu personaje favorito? El monstruito que más te toca el corazón. Papá o mamá. Thanos Spinner, ya lo sabes tú, tío. Thanos Spinner es una cosa peluda con dientes, mamífero. Hombre, Dropi Malculo, sí, porque huele a vainilla y es tierno, pero a Dropi... Pero tu personaje favorito no es la pista de Dropi Malculo lo conocéis todos, pero a Thanos menos gente. Buscarlo en internet, Thanos Spinner, y veréis que es el mejor, la mejor criatura del Palacio de Jabba. No sabéis eso. Es bellísimo, ¿eh? Una cosa. Thanos Spinner, amigos y amigas, por favor, buscarlo cuando podáis. Pues, gracias, Renato, por si no queréis nada más, la PlayStation nos la damos. No puede ser. No os vayáis sin nuestro llavero. Sí, por favor. ¿Vale? Por favor. Nada, este ha sido nuestro panel de la Star Wars Celebration en la Fosa de Rancor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido una pasada. Y nada, recordaros eso, que grabaremos un especial del 40 aniversario del Retorno del Jedi, muchísimo más extenso y más detallado, ¿vale? ¿Sabes lo que creo? Que esta gente no deja de soñar con galaxias lejanas. Que la fuerza os acompañe siempre. Gracias. Vamos a ver.